Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Lectores Competentes 2.0. Mi nombre es Andrea Marroquín. En la sesión anterior aprendimos a identificar los diferentes tipos de argumentos. Hoy, en la sesión número 7, correspondiente al plano 23, estudiaremos otro elemento muy importante del mentefacto argumental, las derivadas. Si nos ubicamos en la analogía del árbol, estamos hablando de los frutos, es decir, las derivadas. Observa con mucha atención el siguiente video. Given a mild sedative, so he can be able to go home tomorrow. Daddy's gonna be so excited. That killed him. Look at the cute dog. ¿Te gustó el video? De seguro disfrutas mucho reír. Mira esta tesis. El humor afiliativo facilita el aprendizaje. Para comprender el contexto de la tesis, utilicemos una proposición definitoria como lo vimos en sesiones anteriores. Definitoria. Se entiende por afiliativo bromear para hacer reír a los demás, para facilitar las relaciones y reducir las tensiones interpersonales. Piensa en cuál podría ser el fruto, es decir, una derivada para esta tesis. Observa estas dos opciones. Proposición 1. Introducir el humor en el aula tiene que ver con el aspecto placentero de la risa. Proposición 2. El uso adecuado del humor en el aula creará un clima positivo y divertido en el que la equivocación no implica rechazo. Fíjate cómo el verbo creará hace referencia al futuro, es decir, implica una consecuencia, mientras que la primera proposición solo habla de una relación. Los ensayos tienen un tipo de proposiciones que nos indican las posibles consecuencias de la tesis, es decir, los posibles caminos a seguir si se acepta la tesis como verdad. En pedagogía conceptual a este tipo de proposiciones les llamamos derivadas. Por eso nuestro propósito para hoy es identificar y formular derivadas apoyándonos en el mentefacto. En concreto, hoy veremos qué es una derivada, cómo identificar una derivada y cómo verificar la coherencia de una derivada. Las derivadas son un tipo de proposición propia del pensamiento argumental, también denominado precategorial, es decir, una posible consecuencia si se acepta la tesis como verdad. Veamos. Así como los argumentos se encargan de fortalecer la tesis, las derivadas se encargan de explorar las posibilidades de la tesis. Cuando hablamos de posibilidad nos referimos a todo aquello que puede suceder. Por eso las derivadas están más cerca de la creatividad que del análisis y no son necesariamente consecuencias lógicas de la tesis. Para identificar una derivada, ten en cuenta. Primero, marcas semánticas. Por tanto, luego, por consiguiente, así pues, en consecuencia, de ahí que, y todas aquellas que hagan referencia a la palabra entonces. Segundo, la derivada no puede ir en contra de la tesis ni de su estructura argumental. Una consecuencia de la tesis no puede ir en contra de ella, ni de las proposiciones que sirvieron para darle fuerza, por lo que dentro de un grupo de derivadas posibles se deben seleccionar sobre todas las que cumplen este criterio. Tercero, la derivada no puede afirmar nada que la tesis no alcance a posibilitar. Decir que la tesis expresada por la derivada no tiene el rigor de la lógica no quiere decir que se pueda decir cualquier cosa como derivada. Es decir, la derivada debe darse en el escenario planteado por la tesis. Cuarto, para verificar la coherencia de la derivada,
La leemos junto con la tesis por medio del conector entonces. Así, si la tesis, entonces la derivada. Dado que la derivada es una consecuencia de la tesis, se puede expresar en una sola proposición compuesta por los conectores si y entonces. Si la proposición tiene sentido leída así, es una buena candidata para ser derivada. Revisemos el siguiente grupo de posibles derivadas, así como ya aprendimos, y seleccionemos la más adecuada para nuestra tesis. El humor afiliativo facilita el aprendizaje en el aula. Proposición 1. El humor favorece la memorización y la retención de datos. Proposición 2. El humor fomentará siempre la salud mental. Proposición 3. El humor empleado como recurso divertido en clase conseguirá atraer fácilmente la atención de los estudiantes. Proposición 4. El humor afiliativo se relaciona positivamente con la autoestima y el bienestar psicológico, también de manera negativa con la ansiedad y la depresión. Ahora revisemos una por una. Presta mucha atención. La primera proposición no va en contra del proceso de aprendizaje. Sin embargo, su función es apoyar a la tesis, no exponer una consecuencia posible a partir de ella. La segunda proposición expresa una consecuencia. Sin embargo, señala una propiedad del humor que no parece seguirse de la tesis, sino que puede ser una exageración de ella y no está relacionada con el aprendizaje. La tercera proposición, por su parte, expresa una consecuencia de la tesis, mesurada y posible, que no va en contra de la misma, sino que sugiere explorar la promoción adecuada del humor para generar una interacción óptima en el aula. Esto la hace una derivada fuerte. Por último, la cuarta proposición se trata de otro argumento, otra forma de dar fuerza a la tesis. Verifiquemos de acuerdo a lo que vimos la coherencia de nuestra derivada. Si el humor afiliativo facilita el aprendizaje, entonces el humor empleado como recurso divertido en clase conseguirá atraer fácilmente la atención de los estudiantes. Recuerda lo que aprendimos hoy. La derivada es una consecuencia de la tesis. Puedes identificarla con las marcas semánticas. Por tanto, luego, por consiguiente, así pues, en consecuencia, de ahí que y entonces. Para verificar su coherencia debes leer si la tesis, entonces la derivada. Ten presente que la derivada no puede ir en contra de la tesis, ni de los argumentos que la respaldan. Además, debe darse en los mismos términos. Recuerda resolver tu test y ver tu plan de vuelo para participar activamente en la clase. Hasta pronto.